Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que estén viendo este video, queridos y queridas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo año, ¿verdad? Acá en el canal Mundo Física Chile. Y vamos a comenzar con una nueva serie de videos. En este caso, ya el año pasado nos centramos en los ejercicios, ¿verdad? Que trabajamos con cómo resolver ejercicios en todos los niveles, ¿verdad? Que hemos estado trabajando. Y ahora nos vamos a centrar ya netamente en videos conceptuales, ya siendo uno de los primeros que vamos a trabajar ahora en lo que es el concepto de fuerza, donde vamos a ver lo que es una fuerza, vamos a trabajar con cómo se representa una fuerza, cómo se mide una fuerza y cuáles son los efectos que puede producir la fuerza generalmente en los cuerpos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerza, nosotros tenemos que pensar en que hay una interacción. Por ejemplo, si yo tengo acá mis manos, ¿verdad? Y yo las aplaudo, ¿verdad? Vamos a estar experimentando una acción porque hay una interacción de por medio. Siempre que haya una interacción dentro de aquello, va a existir el concepto de fuerza. Por ejemplo, ¿verdad? A ver si nos ayuda acá el PowerPoint, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, dos personas se dan la mano, ¿verdad? Ahí obviamente hay una interacción, por tanto, ambos están aplicando una fuerza. A veces algunas personas apretan más la mano, ¿verdad? Que otras. Entonces ahí, ¿cierto? Uno aplica más fuerza sobre otro. Pero generalmente cuando uno se da la mano, ¿verdad? Aplica la misma cantidad de fuerza. Por ejemplo, en el baloncesto, ¿cierto? Vamos a ver, ahí sí. En el baloncesto generalmente también, ¿verdad? Se aplica una cantidad de fuerza, ¿verdad? Cuando generalmente las personas, ¿cierto? Los basquetbolistas, ¿verdad? Van a tirar, ¿verdad? El balón con harta fuerza, ¿cierto? Lo que se llama una clavada, ¿verdad? Eh, Al aro, ¿ok? Ahí también están aplicando una fuerza. Mientras más fuerza aplican, mayor va a ser el impacto, ¿verdad? De la clavada. Por ejemplo, en los planetas también estamos aplicando fuerza, por ejemplo, la atracción gravitacional que ejerce el Sol sobre los planetas, por ejemplo, la Tierra, en el cual nosotros nos encontramos, también requiere específicamente que haya una fuerza específicamente que esté existiendo, que se esté aplicando generalmente. Por ejemplo, en el patinaje sobre hielo también, generalmente hay una fuerza que se llama fuerza de roce, ¿ok? Por ejemplo, ahí, ¿verdad? La patinadora está, ¿cierto?, deslizando sobre la pista de patinaje. Entonces también ahí, ¿verdad? Hablamos de una fricción. Y también, por ejemplo, a través de la fuerza elástica, ¿verdad? Acá tenemos un personaje, ¿cierto? Ya que está aplicando una cantidad de fuerza elástica generalmente, ¿ok? Ahora, ¿qué es específicamente una fuerza? Una fuerza es una interacción que se aplica principalmente entre dos cuerpos. Pueden ser más cuerpos, pero siempre generalmente tienen que existir dos cuerpos en este caso, ¿ya? Hay diferentes tipos de fuerza, ¿verdad? Como el peso, ¿verdad? Que es la fuerza de gravedad o la fuerza de atracción gravitacional, la normal, ¿verdad? Que es una fuerza que se aplica a nivel superficial, la tensión que se aplica a nivel de cuerdas, por ejemplo, los puentes colgantes, las lámparas que cuelgan del techo, por ejemplo, la fuerza de roce, que es la fricción, la fuerza elástica en los resortes o en las plasticinas, ¿verdad? La fuerza eléctrica a nivel más microscópico o también la fuerza magnética, ¿verdad? En el caso de los imanes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se representaría una fuerza? Generalmente, para representar una fuerza, nosotros utilizamos lo que se llama un vector, ¿ya? Un vector es básicamente una flecha, pero una flecha uno dice, claro, una flecha puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Yo puedo dibujar una flecha, ¿verdad? Como está ahí, ¿verdad? En la pantalla, y uno dice, claro, es una flecha cualquiera, ¿cierto? Pero un vector generalmente es una herramienta matemática. ¿Ok? En la matemática, que está muy relacionado con la física, también tenemos herramientas, y en este caso vamos a utilizar un vector. Este vector puede describir una dirección, un sentido y también un módulo. En este caso, vamos a ver qué representa cada una de ellas. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, esa flecha se llama vector. Por ejemplo, si yo pregunto cómo se representa una fuerza, uno no puede decir, uy, ahí se pegó un poquito, ahora sí, uno no puede decir, ¿verdad?, que es una flecha, sino que es un vector, ¿ok? Ahí lo dice específicamente, ¿cierto? Ahí en el PowerPoint que estoy utilizando para explicar, ¿verdad?, el tema de la fuerza. ¿Qué es cada cosa? La dirección es la línea que pasa por el punto de acción de una fuerza. ¿Qué significa? Que si volvemos a la imagen anterior, y aquí nosotros nos valemos, ¿verdad?, de las herramientas que nos ayudan, generalmente, vamos a esperar que se coloque, ¿ya? La dirección sería la línea que pasa por
toda la flecha, básicamente. ¿Eso qué significa? Vamos a esperar aquí que nos ayude, ¿cierto? El programa que estamos utilizando, ¿verdad? Y sería la línea que atraviesa toda la flecha, como les decía recién, ¿ya? El sentido principalmente sería la punta de la flecha, ¿ok? O sea, hacia dónde se aplica la flecha específicamente, ¿ya? O el vector, mejor dicho, la fuerza, ¿ok? Vamos a esperar un poquito, ¿cierto? A que se coloque aquí nuestra herramienta. Parece que no nos está ayudando mucho en este caso, ¿ya? Vamos a esperar acá, creo que ya estamos ok, ¿cierto? Debería estar todo ok, debería estar todo ok, ¿verdad? Vamos a hacer acá. La dirección sería, ¿cierto? Si yo tengo la flecha ahí, ¿verdad? En la pantalla, la dirección sería específicamente toda la línea que estoy dibujando ahí. Toda la línea por la cual pasa, ¿cierto? El vector, ¿ok? Eso significaría, ¿verdad? En este caso, ya la dirección. Todo por donde se encuentra específicamente, ¿verdad? El tema de el vector. En el caso del sentido, como dice ahí, es la orientación que tiene la fuerza. ¿Qué significa eso? Que es hacia dónde se aplica. Si vuelvo a la diapositiva de atrás, el sentido estaría indicado por la orientación de la flecha, en este caso por la orientación del vector. Eso significa de que esto que estoy encerrando es lo que me entrega el sentido. Por ejemplo, yo acá tengo una tapa, ¿cierto? Una tapa de bebida, ¿verdad? Si yo dejo caer la tapa, ¿verdad? La fuerza, que es la gravedad, la que está involucrada, estaría dibujándose hacia abajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cayendo. Por ejemplo, si yo golpeo esta mano, yo tendría que dibujar la flecha hacia allá. ¿Por qué? Porque hacia allá estoy aplicando la fuerza específicamente. Entonces, en ese caso, ¿cierto? El sentido, ¿verdad? Es la orientación hacia donde se aplica, ¿verdad? El vector. En este caso, como hablamos de fuerza, hacia donde se aplica la fuerza. El módulo es el tamaño, ¿verdad?, que posee una fuerza. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo tener una flecha, que es la que está ahí, un vector, ¿cierto? Pero también puedo tener una flecha, ¿cierto?, un poco más pequeña. Eso significa que si estamos hablando de fuerza, hay dos fuerzas, en este caso, una que eh, tiene mayor módulo que la otra. Eso significa que a mayor módulo, mientras más largo sea el vector, más fuerza se supone que estoy aplicando. En el caso de la flecha más chiquita que hice recién, mientras está, o sea, perdón, está aplicando, ¿verdad?, menos cantidad de fuerza. ¿Ya? Y eso es el módulo. Y también existe un punto de acción de la fuerza, ¿verdad? Que sería este punto que es donde comienza, ¿verdad?, la aplicación, ¿cierto?, de la fuerza. ¿Ok? Que se llama punto de acción, generalmente. ¿Ok? Vamos a cerrar acá esto un poquito y vamos a continuar entonces. Entonces tenemos dirección, ¿cierto? Que es dónde se aplica la fuerza, que coincide con el punto de acción, ¿verdad? El sentido es hacia dónde, ¿verdad?, apunta la fuerza, en este caso, ¿cierto? Hacia dónde se orienta, ¿verdad?, el vector. Y el módulo es la cantidad que estoy aplicando. Como estamos hablando de fuerza, va en ese sentido. Bien, ¿cómo se mide? Generalmente, Newton, que es la persona que está ahí en la pantalla, un día, ¿verdad? Estaba descansando en un árbol, según lo que cuentan ciertos los libros de historia, ¿verdad? Y le cayó una manzana. Ahora, dentro de lo que sea una manzana o no, ¿verdad? Puede haber sido cualquier cosa que le cayese, ¿cierto?, del árbol, ¿verdad? Una hoja, una rama, ¿verdad? Pero específicamente la caída de algún cuerpo, pequeño, por supuesto, ¿ya? Y ahí a Newton, ¿cierto?, se le prendió la bombilla y dijo, esto tiene que haber caído por efecto de algo. Ese algo, ¿cierto?, le llamó gravedad, ¿verdad? Ahí lo que está diciendo, ¿cierto?, ahí la pantalla, ¿verdad? Y eso, ¿cierto?, dio lugar para un cambio fundamental en lo que se conoce como ciencia. En ese sentido, ¿verdad? Todo lo relacionado, ¿verdad?, con el tema de la caída de los cuerpos, ¿cierto?, es por efecto de la gravedad. Ahora, ¿quién aplica esa gravedad? Bueno, en el caso, ¿cierto?, del planeta Tierra, sería el planeta, específicamente. Eso significa de que si yo salto, ¿verdad?, voy a volver, obviamente, a la superficie. ¿Ok? Porque la gravedad, ¿cierto?, o la fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Por lo tanto, si ustedes recuerdan lo que dije recién, la flecha debería dibujarla hacia abajo, o sea, la flecha vector. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos en la otra imagen, ¿verdad?, es lo que se conoce como dinamómetro.
Para poder medir la fuerza, ¿verdad? Se utiliza un dinamómetro que es básicamente un resorte con una pequeña masa, ¿cierto? En uno de los extremos, ¿cierto? Tenemos un resorte, ¿verdad? Que es el dinamómetro que está sin ese peso, ¿verdad? O esa masa, perdón. Y al colocarle la masa en una de las puntas, se va a estirar ese resorte, que es específicamente a través de una fuerza elástica. La cantidad que se estira ese resorte es la cantidad de fuerza o peso, en este caso, que está experimentando, ¿verdad?, el cuerpo colgante. Ese objeto se le llama dinamómetro, ¿ok? Y fue creado ya, o fue descrito también, cuando también empezó a surgir el concepto de fuerza, que por allá por el siglo XVIII, ¿verdad? 1700 aproximadamente, ¿verdad? ¿Ok? Cuando efectivamente dijimos que a Newton le cae cierto este objeto en la cabeza que siempre se trabaja con una manzana, ¿ok? ¿Qué es la fuerza total? ¿Ok? Como tenemos que hay una fuerza, ¿cierto?, involucrada, también tenemos que ver qué es la fuerza total. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que sobre un cuerpo van a actuar diferentes cantidades de fuerza. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos a niños que están jugando a tirar la cuerda, que es el típico juego, ¿verdad? Por lo menos en mis tiempos, ¿cierto? Jugamos cuando éramos más pequeños. O también, por ejemplo, en educación física, ¿cierto? Deportes, ¿verdad? eh, se juega a este juego, ¿cierto? Que es básicamente, ¿cierto? Tirar la cuerda y ver cuál de los dos equipos, ¿cierto? Está aplicando la mayor cantidad de fuerza, ¿cierto? El equipo que aplica la mayor cantidad de fuerza, ¿cierto? Es el que gana, ¿ok? En este caso, tenemos que las personas, ¿cierto? Están aplicando generalmente la misma cantidad de fuerza porque la cuerda no se está moviendo, ¿verdad? De hecho, en una serie, ¿cierto? En el juego del calamar, ¿verdad? También se está explicando, ¿cierto? También que hay ese tipo de juegos y obviamente también, ¿cierto? Se aplica este concepto de fuerza total, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste la fuerza total? Es la representación de todas las fuerzas que están en un sistema. O, si lo queremos colocar en un tono más sencillo, es la suma de todas las fuerzas. Ahora, cuando hablamos de suma, hablamos de una suma algebraica. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sumar, en estricto rigor, los positivos y los negativos. ¿Ok? Yo les voy a explicar de una manera un poco más sencilla. ¿Cómo? Nosotros vamos a tener fuerzas positivas, que si vamos al dibujo, las fuerzas positivas, vamos a ver si me carga esto, ahí sí, ¿verdad? Las fuerzas positivas son las que se aplican generalmente, y yo digo generalmente porque dentro de los dibujos, dentro de los ejercicios, por ejemplo, se aplican generalmente, ¿cierto?, hacia derecha, principalmente. Ahí tenemos, ¿cierto?, el dibujo, ¿verdad? Eso significa que las personas que están a este lado, ¿cierto?, ¿verdad? Que aquí estoy señalando con el mouse, ¿verdad? Esas dos personas, ¿verdad? El niño de polera media gris y la niña de polera amarilla, ¿verdad? Están aplicando una fuerza en esa dirección porque están tirando la cuerda hacia ese lado. Por lo tanto, están aplicando fuerzas positivas. Los otros dos niños, el niño de polera celeste y la niña de polera rosada, ¿verdad? Están aplicando fuerzas, pero negativas. ¿Por qué? Porque la están aplicando hacia el otro lado, generalmente hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, si yo quisiera saber específicamente cuál es la suma, cuál es la fuerza total, perdón, o fuerza resultante o fuerza neta, yo debería, ¿cierto?, tomar todas las fuerzas positivas, todas las fuerzas negativas, ¿cierto? Y restarles. Generalmente, que es lo mismo básicamente que sumar algebraicamente. Pero depende, ¿cierto?, de qué nivel estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de séptimo o en el caso de segundo medio, generalmente ahí podemos trabajar, ¿cierto?, de diferente manera. Por ejemplo, en séptimo trabajaríamos con fuerzas positivas, ¿verdad? Con fuerzas negativas, se suman, ¿cierto? Todas como si fuesen un número positivo entero, y se restan al final, que en videos del año pasado, ¿verdad? Cuando explicamos esto, ahí también está la explicación, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de segundo medio, ¿cierto? Generalmente hay una suma algebraica, entonces ahí se suman y se restan inmediatamente con las negativas. Entonces ahí también va para ambos, ¿cierto?, casos. Como dice ahí, ¿verdad? Las fuerzas positivas son las que se apuntan o se aplican específicamente hacia la derecha, mientras que las otras son las que se aplican específicamente hacia la izquierda. ¿Ok? Eso es la fuerza total. Obviamente hay otro video, ¿verdad? ¿Cierto? Ya que está la lista de reproducción, ¿cierto? De séptimo, donde se explica un poco también
tema. Generalmente en segundo medio ya no se ve mucho este tema, ¿verdad? Puntualmente, ¿cierto? Como ejercicio, pero también se lo estoy explicando, ¿verdad? Como concepto en esta parte. Ahora, ¿cuáles son los efectos, cierto? Para ir terminando este video, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que producen la fuerza en los cuerpos? Generalmente son dos tipos de efectos, ¿verdad? Uno es la deformación, ¿verdad? Generalmente cuando uno aplica la fuerza a un cuerpo, le puede cambiar la forma a ese cuerpo, ya sea de forma permanente, por ejemplo, si el cuerpo no regresa a la forma original, por ejemplo, en el caso de una plasticina, por ejemplo, acá yo tengo una plasticina, ¿verdad? Voy a acercarla un poquito a la cámara, ¿verdad? Acá tengo un trozo de plasticina, ¿cierto? Y si yo le aplico una fuerza, ¿verdad? Vamos a sacar un poquito más pequeñito, ahí está la cámara, ¿verdad? Si yo lo aplasto, ¿verdad? Ese cuerpo no regresa a la forma original, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Tenemos de que hay una deformación permanente, porque el cuerpo no puede regresar, ¿verdad? A la forma original. En el caso de un elástico, en el caso de un resorte, ¿cierto? Si yo le aplico la fuerza a ese material, él sí puede regresar a la forma original y ahí tendríamos específicamente una deformación momentánea. O sea, la deformación permanente es cuando el cuerpo no puede regresar a su forma original y la deformación momentánea es cuando el cuerpo sí puede regresar a la forma original. Por ejemplo, los ejemplos que tenemos acá a continuación, ¿verdad? Acá tenemos un resorte, ¿cierto? Que cada vez que se aplica la fuerza, ese cuerpo regresa a la forma original. Por ejemplo, acá tenemos cómo se está aplastando una lata, ¿verdad? Y esa lata, después de la aplicación, no va a regresar a la forma original, ¿verdad? En el caso de la plasticina o el slime, ¿verdad? Que también está de moda, si yo le aplico la fuerza, ahí se están fijando que los dedos quedan marcados. Por lo tanto, tampoco regresa a la forma original, sería permanente. Por ejemplo, como vimos anteriormente, este personaje de anime, ¿verdad? De dibujo animado, ¿verdad? Que se puede estirar, ¿cierto? También podría regresar a la forma original porque hablamos de un elástico, ¿ok? Entonces, la permanente es cuando no regresa a la forma original y la momentánea cuando sí regresa. Otro de los efectos que producen la fuerza en los cuerpos es el cambio de movimiento. Por ejemplo, cuando tiramos la cuerda también estamos empujando a las personas, por así decirlo. Por ejemplo, los automóviles o las bicicletas o cuando uno corre, cuando uno camina inclusive, ¿verdad? Estamos aplicando específicamente el tema del movimiento. Por ejemplo, si yo estoy quieto, ¿verdad? Y alguien viene y me empuja, ¿cierto? Estoy cambiando ese estado de movimiento. Por ejemplo, en los automóviles, cuando el automóvil frena, está bajando la velocidad. Eso significa que también hay un cambio de movimiento. ¿Ok? Ahí se desfasó, ¿cierto? Perdón, vuelvo a repetir. Cuando el auto frena, ¿verdad? Hay un cambio, ¿cierto?, de movimiento porque baja la velocidad. Igual cuando acelera el automóvil. Entonces, ahí hay un cambio de movimiento, ¿ok? Generalmente, como dice ahí también, es la causa directa de los movimientos, ¿ok? Si yo le aplico la fuerza a un cuerpo, el cuerpo se va a mover, ¿bien? Ahora, no todos los cuerpos se van a mover. Si yo aplico una fuerza, por ejemplo, a una mesa, ¿cierto? Pero la aplico hacia abajo, ¿ok? Esa mesa no se va a mover, ¿cierto? Entonces hay ciertos tipos de fuerza que permiten que los cuerpos se muevan, pero en su gran mayoría, al aplicar la fuerza a un cuerpo, el cuerpo debería moverse, ¿ok? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos personas que están andando en bicicleta, se está aplicando una fuerza, hay un cambio de movimiento, ¿verdad? A veces aumenta la velocidad, a veces disminuye, ¿ya? Por ejemplo, en el atletismo, ¿verdad? Que están corriendo, a veces, si la carrera es muy larga, por ejemplo, una maratón, tienen que ir, ¿cierto? Eh, Corriendo a veces más lento para guardar energía, ¿verdad? Para dosificar, que se llama el tema de la cantidad de energía que están utilizando para correr, ¿ok? Por ejemplo, en el automovilismo, ¿cierto? La carrera de autos, ¿verdad? También se está aplicando fuerza porque hay un acelerador y hay un freno, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, cuando personas corren, ¿verdad? También estamos aplicando, generalmente cuando uno camina, ¿verdad? También está aplicando fuerza específicamente a las piernas, ¿ok? ¿Qué aprendimos, por ejemplo, en este video? Por ejemplo, aprendimos que es una fuerza, ¿cierto? Una fuerza es una interacción que ocurre entre dos cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo se representa? A través de un vector. Nunca olvidarse de eso, ¿cierto? Un vector que representa dirección, sentido y un módulo, ¿verdad? ¿Cómo se identificó? ¿Verdad? A través de Newton, ¿verdad? Newton le cayó esta manzana, digámoslo por así, ¿verdad? Y describió el concepto de gravedad y ahí nació, ¿cierto? El concepto de fuerza.
¿Qué es una fuerza total? ¿Verdad? Como dijimos, es la representación de las fuerzas de un sistema, ¿verdad? O la sumatoria, ¿verdad? Perdón, la sumatoria, ¿cierto?, de las fuerzas. ¿Y cuáles son los efectos? Que fue lo último que dijimos, ¿verdad? El tema de la deformación, el cambio de forma y también el cambio del estado de movimiento. Así que espero que les haya quedado bastante más claro con este primer video, perdón, conceptual, eh, que que va a ser subido, ¿cierto?, al canal, ¿verdad? El canal de Mundo Física Chile. Yo soy Diego Morales, ¿verdad? Y espero que me puedan acompañar en otro video más, en otra oportunidad. Así que nada más y hasta la próxima. Eso es, hasta la próxima.